Capítulo 25. El apacible manto de la noche cubrió el mundo con su suave abrazo. Bajo la brillante luz de la luna llena y el brumoso manto de estrellas, la brisa soplaba suavemente, trayendo consigo los dulces y relajantes aromas del final del verano. Hierbas verdes y exuberantes, flores delicadas que difunden sus colores y aromas cautivadores solo a la hermana luna, y la suave suspensión de humedad recolectada del calor del día humedeciendo el aire para refrescar la tierra en el sueño de la noche, todo combinado para dejar una sensación de paz para asentarse sobre la tierra, una esperanza para nuevos comienzos a solo un amanecer de distancia. Pero la belleza de la noche, y las dulces promesas que traía, pasaron desapercibidas para alguien que se había quedado atrás al acecho. Estúpidos y miserables humanos, escupió el pequeño sapo con enojo mientras empujaba las brillantes ámbar del fuego agonizante con la punta de su bastón. ¿Qué valor tiene esa maldita Miko? Pensar que tiene derecho a ordenar a este Haken. Debería estar al lado de Lord Sesomaru, ayudándolo en la batalla, no cuidando a este molesto mocoso. Haken lanzó una mirada despectiva al pequeño niño humano que dormía pacíficamente al lado de la bestia dragón. Todo esto era culpa de ella, había concluido. Antes de la niña, su señor nunca habría permitido que humanos patéticos deshonraran su gloriosa presencia. Él era el temido y hermoso Sesomaru, y tener tales debilidades como estas mozas humanas era una mancha inmunda sobre la imagen prístina del noble señor. Si no hubiera sido por esta chica, con todas sus sonrisas brillantes, su risa alegre, su corazón amoroso, su toque gentil, su entusiasmo vertiginoso y su completo desinterés, incluso arriesgaría su propia vida para salvar a alguien como él. Haken sacudió la cabeza con enojo. ¿Cómo iba a seguir cavilando adecuadamente si incluso en su sueño la maldita niña lograba distraerlo? Resopló levemente molesto. Realmente no lo había salvado de los asquerosos insectos de Naraku. Simplemente la había dejado creer que era verdad. Por supuesto, su fuerte sangre Youkai habría luchado contra el veneno mortal sin la interferencia de la chica humana. E incluso si no fuera así, él era un Youkai, y un Youkai fuerte y noble como él no temía a nada, ni siquiera a su propia muerte. No le debía nada a la chica. Nada. Haken suspiró con frustración. ¿Por qué nunca pudo estar enojado con el niño? ¿Por qué no podía continuar viéndola como la asquerosa humana que realmente era? ¿Por qué siempre sentía un dolor tan extraño y opresivo en el pecho cada vez que le decía verdades como la debilidad de su naturaleza humana y la brevedad de su vida? Niña estúpida, maldijo mientras volvía a mirar a la niña. Uno de estos días, Lord Sesomaru se cansará de tu patética presencia y con mucho gusto me desharé de tu molestia para siempre. Entonces las cosas serán como deben ser, sin miseria, inmundicia. La diatriba de Haken se interrumpió abruptamente cuando, aparentemente de la nada, un gran proyectil se conectó con la piel escamosa de su cabeza y lo tiró al suelo. El sapo gimió patéticamente mientras se esforzaba por levantarse y enfrentar al agresor, pero solo había logrado ponerse de rodillas cuando vio la forma majestuosa de su amado señor de pie como una luz brillante en la oscuridad de la noche, y él rápidamente postró su pequeño cuerpo contra el suelo una vez más. ¿Ha regresado, Lord Sesomaru? Este Haken está muy complacido de que haya. Haken, la voz mesurada de Sesomaru cortó al sapo de su diatriba. Guarda silencio. El sapo se tragó un bulto nervioso mientras levantaba levemente la cabeza para mirar a su señor y amo, esperando su orden. Sin embargo, Sesomaru se había alejado del diablillo rastrero hacia el fuego agonizante. La luz del fuego, aunque solo era un débil resplandor en la oscuridad de la noche, arrojó suficiente luminiscencia sobre Sesomaru para que el pequeño diablillo viera algo que casi lo hizo desmayarse por la sorpresa. Señor Sesomaru. Graznó, sin importarle la orden previa de silencio de su señor, estás sangrando. Sesomaru se giró hacia el diablillo rápidamente, sus ojos se entrecerraron peligrosamente en el molesto sapo desobediente por señalar algo que obviamente no era de su incumbencia. Su mano se desplazó para arrancar uno de los sutras ardientes de su ropa. Las chispas de poder puro bailaron sobre su piel, calmando los fuegos salvajes mientras lanzaban su hechizo sellador. Aún así, ningún simple trozo de pergamino, independientemente de los hechizos infundidos en él, podría contener la fuerza pura de su ser, y lo manejó fácilmente mientras arrojaba el papel al diablillo. En el momento en que el sutra entró en contacto con el diablillo, lanzó un agudo grito de angustia. Pero en solo unos segundos el espantoso ruido fue silenciado y el sapo cayó al suelo, inmóvil e inconsciente, atado al poder de la foca. Una vez que el duende se hubo ocupado, Sesomaru se volvió hacia el fuego.
Uno por uno, sacó los sutras ardientes de su cuerpo, permitiéndoles caer en el ámbar resplandeciente donde su magia se consumió en las danzantes llamas que estallaron. Pero incluso cuando se deshizo de los sutras, estaba inquieto. Estas ataduras eran extrañas. Nunca había visto los símbolos en algunos, ni había sentido el efecto de drenaje contra sus sentidos innatos. Había sido por la naturaleza inusual de los sutras y las energías indudablemente sagradas que ardían a través de ellos lo que primero lo llevó a creer que la Miko había sido la que lo había atado. Aunque nunca había visto a la Miko hacer uso de los sutras, muchas de su clase lo hacían, y parecía plausible que sus extraños orígenes hubieran producido las marcas inusuales. Ahora, sin embargo, ahora se dio cuenta de que los símbolos desconocidos que atravesaban las marcas de las ataduras sagradas eran los de las artes oscuras. Esta Miko oscura, Tsubaki, no solo lo había atado, sino que también intentó maldecirlo. Sus labios se fruncieron mientras su mandíbula se apretaba con ira. La bruja encontraría su final por tal ofensa. ¿Realmente creía que sus patéticos poderes podrían lanzarle una maldición? ¿Por qué clase de criatura débil y descerebrada lo tomó? Cierto, sus poderes sagrados podrían resultar ser molestias menores e incluso habían logrado bloquear sus sentidos y ralentizar sus movimientos hasta el punto en que una de las serpientes detestables había logrado marcarlo con sus repulsivos colmillos, pero intentando lanzar una maldición oscura sobre uno de ellos. Los de su especie eran casi inútiles. Seguramente un Miko sabría esto. Cuando hubo quitado la última de las ataduras, se tomó un momento para mirar la mancha oscura que decoloraba la seda de su prenda en la pantorrilla derecha. Su labio se levantó con resentimiento. Las bestias cobardes solo podían esperar golpearlo por la espalda. Incluso cuando había estado luchando contra el aluvión de sutras que la bruja había lanzado en el momento en que dio un paso más allá del borde exterior de su barrera, las hordas ante él no tenían ninguna esperanza. Pero no había habido olor de la bestia. Incluso después de haber golpeado, no podía estar seguro de que hubiera caído con los demás. No importó al final. La serpiente apenas había logrado arañar su piel y la herida probablemente ya estaba curada, pero aún así, la bruja moriría por su intento contra él. Pero no estaba dispuesto a rebajarse a perseguir al desgraciado. La bruja obviamente había tomado medidas contra él en un intento de debilitar la posición del Miko bajo su protección. Si la bruja hubiera tenido éxito en debilitarlo o en hacer que atacara a la chica, el Shikon en posesión de Kagome habría quedado desprotegido. No tenía dudas de que era el falso poder de la joya lo que la bruja codiciaba, y como tal, no se dejaría disuadir por un solo fracaso. Regresaría, y cuando lo hiciera, encontraría su fin. Aún así, tendría que tener cuidado con la pequeña Miko. Ella misma había dicho que la bruja había logrado ponerla bajo una maldición una vez antes. Él no toleraría tales interferencias ahora. Solo tenían 4 días para llegar a la caverna escondida en las montañas empañadas. Se necesitarían 2 días para viajar. Teniendo a la niña con él, no podía simplemente tomar la Miko como lo había hecho antes. Aún era necesario para proteger a la niña ya que no tenía fe en el sapo incompetente para garantizar su bienestar. Entonces, la llevaría con él hasta los pantanos y de allí él y la Miko partirían solos. Pero eso aún dejaba mucho terreno por recorrer. Alcanzar los picos neblinosos a pie significaba viajar hacia el norte a través de las tierras altas hasta el árido valle de piedra. Las tierras altas no eran más que extensos planos de exuberantes pastos y colinas ondulantes. No representaban ninguna amenaza, especialmente porque todavía estarían dentro del alcance de su territorio. El valle árido, aunque fuera de sus fronteras, también representaba una pequeña amenaza. Todas las criaturas dejaron ese lugar ser. Era un páramo, un cementerio para las tribus de lobos en el territorio circundante. Desde que podía recordar, ninguna vida se había refugiado allí. La leyenda decía que los dioses habían lanzado una maldición sobre el lugar, una plaga negra colocada en el corazón de la piedra. Pero él sabía mejor. Hacía mucho tiempo que había viajado al páramo en busca del mito. Había pensado probar su fuerza contra lo que yacía oculto, lo que impedía que incluso el más mínimo indicio de vida prosperara en la tierra. Pero no había encontrado nada. Sin vida, sin maldición, sin amenaza. Solo los profundos valles donde la lluvia había corroído la piedra, fluyendo en ríos verdes mientras arrastraban el mineral. La tierra fue envenenada con metales pesados, asfixiando así toda otra vida. Los pantanos, por otro lado, podrían resultar más desafiantes.
Las aguas estaban fétidas, ensuciadas por la descomposición de la vida vegetal en la fuerte humedad, así como por las criaturas tan desafortunadas como para ser atrapadas por las trampas del pantano. Si no fueran las plantas venenosas y los insectos que prosperaban en la humedad, o los parches de tierra que quedaban blandos por las aguas, o incluso las grandes serpientes y los elegantes gatos que merodeaban para sus cacerías. Luego serían las bestias del fango las que reclamarían a sus víctimas. La mayoría de los lagartos componían estas bestias, había otros, pero los lagartos yokai tenían una desagradable tendencia a crecer muy rápido, alcanzando tamaños que rivalizaban con muchos dragones. Ah, dragones. Había pasado mucho tiempo desde que había pensado en tales criaturas. La mayoría de los dragones nunca vivieron lo suficiente en estos tiempos para representar algún tipo de amenaza. Fueron asesinados en grandes cantidades por los humanos, quienes, por alguna razón, habían llegado a la creencia de que los dragones eran los peores tipos de maldad. Seres humanos tontos. Dieron su adoración a dioses volubles y reliquias sin valor y a yokai aún menos dignos, pero los dragones, incluso con sus increíbles dones de poder y magia y su naturaleza generalmente dócil, habían sido etiquetados como enemigos. Por supuesto, los yokai no eran mejores en su búsqueda de dragones, pero al menos tenían una razón para ello. Los dientes de dragón y las escamas se convirtieron en armas increíbles, y su sangre fue codiciada por hechiceros y magos para el funcionamiento de poderosos hechizos. Pero si un dragón viviera sus años, podría volverse muy poderoso. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se lanzó el que escupe fuego? Más de 100 años por lo menos deben haber pasado. Habría crecido desde la última vez que lo vio. Bien. Le vendría bien una buena pelea después de todos los nuevos factores estresantes introducidos en su vida desde la llegada del amigo. No tenía dudas de que la guardia que había colocado sobre las montañas empañadas había cumplido bien su propósito. Pero a diferencia de cualquiera de las patéticas criaturas lo suficientemente estúpidas como para buscar refugio en las traicioneras rocas y las arremolinadas nieblas de las montañas que habrían caído presa de la bestia a lo largo de los años, el dragón no tendría ninguna posibilidad contra él. Sesomaru salió de sus pensamientos cuando escuchó el regreso del amigo al campamento. No se volvió para reconocer su presencia, ni le importó hacerlo. Todavía podía oler la sal de sus lágrimas, y sabía que ahora sería un mal momento para hablar con ella. Sus suaves murmullos detrás de él al estúpido sapo acerca de observar su gran boca mientras ella quitaba el sutra vinculante logró pellizcar sus labios en una leve sonrisa de diversión, una que creció cuando el sapo se despertó del hechizo que gritaba al amigo y ella. Rápidamente lo cerró con un duro golpe de su ar. Con suficiente tiempo, el sapo aprendería a reconocer la posición del amigo sobre él, pero el tiempo para ella era un bien preciado, y no se les daría indulgencia por la demora en su viaje. Después de resoplar su enfado por el desagradecido sapo, la amigo se dio la vuelta y se dirigió hacia su petate. Sin embargo, antes de llegar a su descanso, se detuvo de repente. Un suave grito ahogado de sorpresa la abandonó, y se detuvo por un momento en la indecisión. Sesomaru casi podía sentir sus ojos en él, y gruñó por lo bajo con irritación. ¿Qué? ¿Creían que no sangraba? Miko, se dirigió a ella secamente, su estado de ánimo una vez más arruinado, te sugiero que dejes de mirar y te vayas a dormir. Por supuesto, Kagome, siendo Kagome, simplemente no podía decidirse a no decir algo al respecto. No era simplemente que se trataba de Sesomaru y había sufrido una lesión, por pequeña que fuera, era el hecho de que Tsubaki había sido quien orquestó el ataque, y la última vez que la bruja tuvo en su poder el poder del Shikon. Sesomaru, su voz era pequeña e insegura, no deseaba enojarlo sugiriendo que de alguna manera sería débil, pero, ¿la serpiente que te mordió, tenía olor? ¿De qué tontería hablas, Miko? Todas las criaturas tienen un olor. Kagome tragó saliva ante la dureza de su tono. Sabía que caminaba peligrosamente, pero tenía que seguir adelante. No Shikigami, le informó. No tienen olor, y Tsubaki los usa para recolectar la sangre que necesita para lanzar sus oscuras maldiciones. Con el poder del Shikon, Miko, Sesomaru no escucharía más. Era impensable que la bruja pudiera alguna vez esperar maldecir su sangre. Nunca antes había sucedido tal cosa, y no sucedería ahora. Deja de parlotear y no te preocupes por asuntos de tan poca importancia. Este Sesomaru es impermeable a todos los venenos de la sangre, así como a casi todas las magias. No hay nada que la bruja pueda esperar lograr. Sus hechizos son débiles y sus tácticas más aún. No me hables más de esto. Buenas noches.
Al darse cuenta de que era casi inútil hacer que el demonio orgulloso, obstinado y estúpidamente poderoso admitiera incluso la mínima posibilidad de que no fuera tan estúpidamente poderoso como creía, Kagome suspiró con resignación e hizo lo que le había dicho, moviéndose hacia su saco de dormir y acomodándose para dormir una vez más. Aún así, mientras cerraba los ojos para prepararse para el poco descanso que le quedaba en esta noche, no podía quitarse de encima la sensación de inquietud que se apoderaba de ella. Tsubaki no se rendiría tan fácilmente. Ella regresaría, y se podía garantizar que cuando lo hiciera, solo lo haría pensando que había ganado la partida. La única pregunta que quedaba era, ¿realmente lo tendría? El viento soplaba fuerte y salvajemente por los estrechos de los valles de los ríos. Aulló con el grito de los olvidados, con el filo de una advertencia a todos los seres vivos para que no se acercaran. En los planos desolados solo gobernaban los elementos. La tierra, el agua y el viento prosperaron aquí. Pero era el metal lo único vivo. Esta fue la advertencia llevada por los vientos inquietos a la maestra de su baile, y Kagura prestó atención. Kana, llamó Kagura al niño vacío que se abría paso a través de la tierra estéril como un fantasma a la deriva. ¿Qué propósito tenemos aquí? Hay peligro en este lugar, y he tenido mi parte de enfrentar amenazas que no son de mi incumbencia. Tengo mi libertad ahora que Naraku está muerto. No volveré a arriesgar mi vida por la voluntad de otro. Tu libertad es fugaz, respondió el niño del vacío sin enfrentarse a la bruja del viento. Sus ojos vacíos se mantuvieron enfocados adelante en su camino, en su misión. Y el eco de su voz no traicionó ninguna emoción o intención. Los vientos cambian, Kagura. Solo abrazándolos puedes esperar la verdadera libertad. Kagura se erizó ante las palabras del vacío. ¿Por qué siguió siguiéndote? Tenía lo que siempre quiso. Con Naraku muerto, su vida ya no era más que el juego de la voluntad de otro. ¿Por qué entonces siguió siguiendo la promesa de una mujer tan envuelta en secretos y mentiras y atada por magias que ni siquiera ella entendía? ¿Será que tanto tiempo dedicada al servicio le ha robado la verdad de la libertad? Podría ser que ella siguió porque no sabía de otra manera y esperaba que en algún lugar de las promesas de la princesa capturada pudiera encontrarlo. Kagura salió de sus pensamientos cuando el niño del vacío se detuvo al borde de un profundo barranco. Estamos aquí, entonó Kana con su voz muerta. La niña del vacío levantó el espejo en sus manos ante ella, y la superficie oscura se movió como aguas turbias hasta que se invocó una imagen. Donde antes solo había oscuridad, ahora yacía la imagen de la princesa de los cielos. Su voz gritó sobre la tierra, un canto oscuro, un encantamiento antiguo. Todo alrededor de la tierra comenzó a temblar con furia en respuesta a las viejas magias. Algo había despertado dentro de la piedra, una oscura maldición sobre la tierra. Los vientos aullaban sus advertencias, inquietos y enojados porque las ataduras se habían roto. Vivo, susurraron. Peligro. ¿Qué está pasando? Kagura siseó mientras llamaba a los vientos para estabilizarla contra la tierra temblorosa. ¿Qué has hecho? Kana se giró para mirar a Kagura, aunque sus ojos muertos no la miraron. Fue la bruja sellada dentro del espejo la que llamó su atención y quien respondió a su pregunta. El sello se ha roto, el gigante dormido despierta. No tengas miedo, Kagura. No es mi deseo que pelees. Las palabras han sido escritas, la profecía cumplida. No tendremos que esperar mucho. ¿De qué estás hablando, Kaguya? ¿Qué despierta aquí? ¿De qué profecía hablas? Oh flecha mía con poder puro e inmenso para detener al dragón, haz tu buena acción rápida y veloz. Agarra el cristal de su cuello. Un dragón y Kagura miró por encima del borde del barranco, viendo el ascenso y descenso de la tierra y la piedra mientras la bestia retenida dentro respiraba por primera vez. Pero, ¿de quién sería la flecha que detendría a una bestia así? No importa, Kagura, espetó Kaguya ante la desconfianza de la bruja del viento. Pero después de una respiración tranquilizadora, ella continuó. No sería bueno para ella alienar a la bruja del viento cuando todavía necesitaba sus servicios. Sin embargo, una vez que obtuvo su libertad de la prisión a la que había estado atada, esa era una historia completamente diferente. Ven, nos vamos. Nuestro propósito aquí se ha completado por el momento. El niño del vacío respondió de inmediato a la orden de Kaguya y comenzó a caminar de regreso por la tierra estéril. Kagura se demoró un momento, mirando sospechosamente hacia el barranco donde se movía el dragón. ¿Cómo podía la princesa tener una fe tan ciega en una vieja profecía?
El poder puro del que se habla solo podría ser el de un amigo, pero ¿qué mico tendría tanto el poder como el deseo de matar a un dragón que solo lograría liberar a una mujer atada? A menos que, la mujer atada fuera realmente el gran ser que decía ser. Si fuera así, ¿Kaguya realmente tenía el poder de cumplir su promesa? ¿Podría ella realmente hacerla verdaderamente libre? Kagura se apartó del barranco con nuevas esperanzas y se dispuso a seguir al fantasma de Blanco, el hijo del vacío, deslizándose en silencio por la tierra muerta. Pero incluso cuando la dueña de los vientos se alejó de sus advertencias, las inquietas corrientes de energía continuaron aullando. Habló a la tierra y al aire, difundiendo su mensaje por todas partes. Cuidado, advirtió. No pise aquí. El mal despierta. Y en respuesta a los vientos, las aguas obedecieron. Gritaron desde los cielos, su humedad se rompió de la suspensión en el aire inquieto y cayó a tierra debajo. Pero no fue sobre la tierra donde cayeron sus lágrimas, sino sobre los elementos móviles contenidos en ella. La bestia se había despertado de su letargo, había salido para enfrentarse a la profecía largamente predicha y aún más negada. Las aguas que caían sobre su piel acorazada eran la señal de su libertad, el regalo de los elementales. Derramarían sus lágrimas por su hermano. Lágrimas de los olvidados.